Capítulo 6. Disputas. El nuevo Martín no era solo un marido, sino también un heredero, un sobrino y un campesino propietario importante en Artigas. Los problemas surgieron finalmente en estos últimos roles. La casa que antaño había pertenecido al viejo Saint-Giger era ahora la casa del nuevo Martín. Probablemente sus dos hermanas solteras fueron a vivir con él, siguiendo la costumbre vasca. Desde allí, Bertrand y él participaban en los padrinazgos, la hospitalidad y los intercambios de la sociedad campesina, visitando a Pierre Guerre y a su mujer, la madre de Bertrand, a las hermanas casadas de Martín y a los vecinos y amigos que más tarde testificarían sobre su identidad. A Catherine Bohéry, la misma que algunos años atrás, el día de su boda, había ofrecido aquel brebaje ineficaz a los jóvenes esposos, a los de Pagès, a los del Pech, a los talabateros de Le Carla, a James de Lieur y a su esposa Bernard Axel de Pamiers y Artigas, todos ellos formaban parte del círculo de familias rurales prósperas. Para el nuevo Martín no fue muy difícil iniciarse en la vida del trabajo de Artigas. El cultivo de trigo, del mijo y de la vid y la cría de ovejas eran cosas que ya conocía en la diócesis de Lombez. También había una fábrica de tejas cerca de su casa natal, pero como no se mencionan las tejas en las transacciones del nuevo Martín, parece entenderse que Pierre Guerre conservó la dirección de la empresa familiar. Llama la atención cómo el nuevo Martín desarrolló comercialmente las posesiones de los Guerre. Se convirtió en un mercader rural y, al igual que los Banquel de Artigas y Jean Cazotte de Le Fossat, compraba y prestaba trigo, vino y lana por todo el valle de l'Est y más allá. En Artigas era muy difícil conseguir grandes fincas de arriendo, porque en su jurisdicción no había propiedades señoriales o eclesiásticas. Quizá entre 1558 y 1559 fue uno de los que arrendaron el beneficio de Artigas, pero es seguro que se dedicó a la compra, a la venta y al arriendo de tierras. En definitiva, intentó obtener ventajas comerciales de las propiedades que Saint-Giger había adquirido pacientemente en Artigas para legarlas a su heredero Martín. Bertrand de Rolles debió estar encantada con el giro que tomaban los acontecimientos. La esposa de un mercader rural a menudo se dedicaba también al comercio. Pero Pierre Guerre empezó a refunfuñar. Al principio se había alegrado del regreso de su sobrino y se había jactado de ello ante sus colegas, como Jean Los, cónsul de Pagès. Pero pronto el nuevo Martín empezó a vender parcelas de los propres, práctica común en la activa zona comercial del Valle de l'Est, pero que, tal como vimos anteriormente, iba en contra de las costumbres del País Vasco. Cuando el nuevo Martín sugirió arrendar de nuevo o incluso vender una propiedad ancestral que estaba en Andaya, Pierre Guerre debió horrorizarse. En la misma época, el nuevo Martín tuvo un gesto que desencadenó la furia de Pierre Guerre. Le pidió que le rindiera cuentas de los bienes que había administrado para él durante los años que había transcurrido tras la muerte del Sanchi. Se lo pidió amablemente, con buenas palabras, esas buenas palabras que el elocuente Panset prodigaba generosamente. Pero sospechaba que Pierre le estaba escamoteando parte de la herencia y en cualquier caso quería cobrar los beneficios que Pierre había obtenido. Durante mucho tiempo, la cuestión se limitó a una chanza bien intencionada, pero entre finales de 1558 y principios de 1559, el nuevo Martín inició un proceso civil contra su tío ante el juez de Rieux. Estos litigios no eran infrecuentes entre las familias campesinas. Según las costumbres de la Bourg, Pierre Guerre había tenido que hacer un inventario de los bienes de su sobrino cuando empezó a administrarlos y depositar una fianza en garantía de que no se los devolvería deteriorados. En la diócesis de Rieux, la viuda que disponía del usufructo de los bienes de su marido rendía cuentas a sus hijos, excepto en el caso de que el difunto hubiera establecido alguna disposición especial para que nadie la molestara. En Artigas, cuando un tutor rendía cuentas y hacía el saldo de la propiedad, lo hacía ante notario para evitar malentendidos.
pero Pierre Guerre consideraba que el nuevo Martín había ido demasiado lejos. Es posible que pensara que las circunstancias de la ausencia de su sobrino no le autorizaban a cobrar ningún beneficio, o bien que no tenía sentido rendir cuentas ante notario con un sobrino al que había criado desde la infancia, y que aún menos lo tenía que acudir a los tribunales. También es posible que simplemente quisiera imponer su autoridad. Había dicho que no, y sería que no. O tal vez se trataba de lo que afirmaba el nuevo Martín. El único inmóvil era la avaricia, el deseo de quedarse con los bienes y los beneficios para su propia familia, para sus hijos y sus yernos. Pero el resultado fue que en la mente de Pierre renació la confianza que Martín había sabido acallar hábilmente. ¿Cómo era posible que hubiera olvidado las expresiones vascas que había utilizado durante toda su infancia? ¿Cómo explicar su repentino desinterés hacia los juegos de espadas y las acrobacias? Ese hombre fornido al que había tomado por su sobrino convertido en un adulto le parecía ahora un extraño. Cuando miraba al pequeño Sanchi, constataba que sus rasgos no tenían nada que ver con los del hombre que compartía el lecho de Bertrand. El vasco es fiel, por encima de todo. Por robar un puñado de grano a su padre, Martin Guerre había caído en la deshonra. Y ahora un impostor se dedicaba a robar desvergonzadamente al legítimo heredero. Pierre logró convencer a su mujer y a sus yernos de la terrible verdad. La madre de Bertrand estaba totalmente de acuerdo con su marido, no solo como esposa obediente, sino también como mujer práctica, preocupada por los intereses de su hija. Durante el periodo de impotencia de Martín, había suplicado a Bertrand que se separara de su marido y que contrajera una unión más ventajosa. Ahora tenía que salvar a su hija de la deshonra del adulterio. Ambos presionaron a Bertrand para que intentara llevar a los tribunales al hombre que vivía con ella. Bertrand se negó a ello obstinadamente. Siguió un largo año durante el cual la familia Guerre se dividió en torno a una disputa que se extendió al pueblo y a los alrededores. Pierre Guerre iba por todas partes explicando a los que querían escucharle que el nuevo Martín era un bribón que le había engañado. Estaba tan furioso que llegó a proponer a su amigo Jean Loss que le ayudara a reunir una suma de dinero para hacer asesinar al impostor. Loss se negó indignado. Por su lado, el nuevo Martín iba diciendo que su tío se había inventado esa historia porque le había pedido que le pasara cuentas. El zapatero del pueblo se extrañaba de que los pies de Martín se hubieran hecho más pequeños durante su ausencia. Las hermanas de Martín insistían que el nuevo Martín era realmente su hermano. Los yernos de Pierre insistían en que Martín era un impostor. Bertrand defendía encarnizadamente a Martin Guerre, mi marido. Y al parecer decía, es Martin Guerre, mi marido, o algún demonio con su aspecto. Le conozco bien. Si alguien está tan loco como para decir lo contrario, le haré matar. Y cuando Pierre Guerre y sus yernos lo molieron a palos, Bertrand, tal como dijimos antes, intentó protegerle con su propio cuerpo. Durante la primavera y el verano de 1559, los cónsules de Artigas seguramente hablaron del caso de Martin Guerre en repetidas reuniones. Pero como en el pueblo las opiniones estaban muy divididas, no lograron arbitrar en la disputa. Para algunos, el nuevo Martín era un cabeza de familia irreprochable, un buen marido y un activo mercader rural injustamente vilipendiado por un tío avaro. Para otros, un hábil impostor que estaba manchando la reputación de una familia honrada. También había muchos indecisos. En ambos casos se trataba de la defensa de la familia rural. Pero mientras los primeros reconocían el derecho de la joven generación a viajar y ver un poco del mundo y a tomar sus propias decisiones sobre cómo administrar sus bienes, los otros concedían más importancia a las decisiones de los mayores y a la continuidad de las tradiciones familiares. Sería interesante saber si estas divergencias de opinión correspondían a otras divisiones de la sociedad aldeana. Cogas explica que en Artigas y sus alrededores había tantos partidarios de Martín como de Pierre Guerre, pero fuera de la familia Guerre solo menciona tomas de posición específicas en 3 casos. Catherine Boery y Jean Loss defendían al nuevo Martín, y el zapatero estaba con Pierre Guerre.
En cualquier caso, Artigas no estaba organizado en torno a una estructura de clanes verticales comparable a la que en Montagut dividía a los clercs y a los Azema, unos 250 años antes. Las instituciones políticas más bien favorecían las alianzas entre las familias influyentes de Artigas y la de los pueblos vecinos. Los Banquel, los Los y los Boéry tenían sus propios círculos familiares, pero las actas notariales demuestran que estos se superponían. Las disputas que surgían en el pueblo no obedecían estrictamente a divisiones entre familias. Si me atreviera a aventurar una hipótesis sobre el caso de Martin Guerre, diría que los simpatizantes protestantes del lugar estaban del lado de Martin y los católicos a favor de Pierre Guerre. Sea como fuera, a finales de verano y en otoño de 1559 se produjeron dos acontecimientos que agravaron seriamente la situación del nuevo Martín y de Bertrand. Pasó por Artigas un soldado de Rochefort que, después de ver al hombre que había dado lugar a la disputa, declaró ante testigos que era un impostor. Martin Guerre había luchado en Flandes y había perdido una pierna 2 años antes, durante el sitio de Saint-Quentin. El verdadero Martín tenía una pierna de madera, dijo el soldado, y siguió su camino. Así pues, después de 11 años, era posible que el verdadero Martin Guerre estuviera aún con vida. Las pruebas en contra del nuevo Martín aumentaban. Cada día parecía más fácil que Pierre Guerre encontrara un medio para llevar al impostor ante los tribunales. La pareja tenía que estar preparada para refutar los argumentos en su contra y quizá elaboró una estrategia a seguir eventualmente durante el juicio. El testimonio sobre los mínimos aspectos de la vida de Martin Guerre tenía que ser lo más completo posible, desde la infancia en el Lavaux hasta su partida, y coincidir siempre con el testimonio de Bertrand. Tendrían que aparecer detalles íntimos que nadie podría desmentir. Quizás sí, el tribunal sentenciaría que él era el verdadero Martin Guerre y el suegro de Bertrand se vería obligado a callar. Y de nuevo, Panset volvió a actuar. Volvió a explicar su vida anterior. La boda, los festejos, la impotencia, la ruptura del sortilegio y la consumación del matrimonio. Bertrand trató de encontrar un episodio íntimo con el que poder sorprender a los jueces. En este momento sucedió algo inesperado. Ardió una granja que pertenecía a Jean d'Escornevaux, señor de Lannoy, y este acusó al nuevo Martín de incendio involuntario y lo hizo encarcelar por orden del senescal de Toulouse, en esa ciudad. Los Escornevaux formaban parte de la pequeña nobleza del Valle de l'Est. Las propiedades de Jean estaban agrupadas en la parroquia al oeste de Artigas. No obstante, habían comprado tierras en Artigas mismo y en 1550 era uno de los que, junto a Antoine Banquel y otros, cobraban las rentas de los beneficios. Es posible que algunos labradores de Artigas, descontentos de que un señor noble se inmiscuyera en los asuntos de un pueblo orgulloso de ser libre, prendieran fuego al edificio. Pero Escornevaux escogió como cabeza de turco al campesino mercader Martin Guerre, que era el centro de un escándalo, y en su denuncia declaró al juez que el prisionero había usurpado el lecho conyugal de otro hombre. Bertrand estaba profundamente afligida. Al parecer, tuvo que trasladarse otra vez a la casa de su madre y de Pierre Guerre. Fue a Toulouse, le llevó dinero a Martin en la cárcel y otras cosas que pudiera necesitar. Proclamó que este hombre era su marido y que Pierre Guerre y su mujer intentaban obligarla a acusarlo en falso. Escornevaux carecía de pruebas convincentes para apoyar su acusación. Si hubiera sido señor de Artigas, es fácil imaginar lo que hubiera pasado. Pero ante la senescalía de Toulouse tuvo que renunciar a la acusación de incendio voluntario y el prisionero quedó en libertad. Mientras tanto, Pierre Guerre estaba haciendo gestiones para averiguar la verdadera identidad del impostor. Sorprende que no la hubiera descubierto antes, dado el intenso tráfico en la región y la rapidez con que circulaban las habladurías. Además, el nuevo Martín había dejado indicios tras él a lo largo de su recorrido. Por ejemplo, en Puy-de-Touche, un pueblo al sur de Sayas dependiente de la diócesis de Rieux,
El posadero lo había reconocido como Arnaud Dutil, por lo que éste le había pedido que no dijera nada porque Martin Guerre ha muerto. Me ha dejado sus bienes. Un tal Peregrín de Liberos lo identificó como Panset. El nuevo Martín le había pedido que se callara, pero había sido suficientemente imprudente para confiarle 2 pañuelos que tenía que entregar a su hermano, Jean Dutil. A los oídos de Pierre Guerre llegaron muchas anécdotas de este tipo, de manera que ya era capaz de atribuir un nombre al traidor que se había introducido en su casa, Arnaud Dutil, alias Panset, un hombre de mala vida, natural de Sajas. Para atrapar a un mentiroso es necesario mentir. Se presentó ante el juez de Rieux como si fuera el representante de Bertrand de Rolls. Es posible que tuviera un acta notarial. En nombre de Bertrand, obtuvo la autorización de iniciar una investigación sobre el hombre que se hacía llamar Martin Guerre y de hacerlo encarcelar inmediatamente recurriendo a la fuerza, como lo establecía la ley para casos especiales en que el acusado podía huir y tenía mala reputación debido a varias ofensas de consideración. Cuando el nuevo Martín salió de la cárcel de Toulouse, en enero de 1560, Pierre estaba preparado para atraparle. Bertrand le recibió con ternura, le lavó los pies y le abrió la cama. Al alba del día siguiente, Pierre y sus yernos, todos armados, lo detuvieron en nombre de Bertrand y lo mandaron a la prisión de Rieux. Nos detendremos un momento para preguntarnos si este desenlace era inevitable, o en otros términos, si en caso de que el verdadero Martín no hubiera vuelto nunca, Arnaud Dutil hubiera podido salir airoso del asunto. Algunos de mis colegas americanos, de espíritu pragmático, opinan que si no hubiera reclamado las cuentas, si hubiera sido un poco más respetuoso con su tío en cuanto a ideas sobre la propiedad familiar, el impostor habría podido continuar ocupando el lugar de Martin Guerre durante años sin problemas. Por otra parte, cuando recientemente comenté la historia de Bertrand y Arnaud con gente de Artigas, que la conocía bien, sonrieron y se encogieron de hombros diciendo: «Todo esto está muy bien, pero ese pícaro mintió». Creo que la gente de Artigas tenía una visión más exacta de las cosas. No se trataba de saber si con un poco más de prudencia y de previsión Arnaud Dutil hubiera podido lograr un montaje diferente, ni de que fuera el único mentiroso de Artigas. Acabamos de ver que Pierre Guerre también tenía falsedades y aún veremos otros casos de este tipo antes de terminar. Pero una mentira de este calibre, tamaño engaño, tiene consecuencias funestas tanto a nivel personal como social. Arnaud reclamaba una complicidad constante por parte de los aldeanos y de la familia Guerre que en cierta medida consentían su mentira. No era un yago rural, una encarnación del espíritu del mal que enfrentaba entre sí a la gente. Pero en su condición de propietario destacado y cabeza de familia respetable con un nombre usurpado, ya no podía reconocer su mentira ni esperar que le perdonaran. Fue así como empezó a crecer un profundo malestar y una sensación de incertidumbre y de desconfianza en las relaciones sociales de la aldea. Cuando la gente empezó a cuestionar la identidad del nuevo Martín en voz alta, de nuevo se le consideró sospechoso de brujería. Y ahora, esta acusación escondía un temor mucho más profundo que cuando se le acusó de ello en tiempos de su juventud. La mentira de Arnaud creó una distancia interior turbadora entre él y los aldeanos. Me inclino a creer que no era solo un impostor que pretendía quedarse con el dinero de Martin Guerre para huir con él. Muchos de los actos que le reprochaba Pierre Guerre, como la venta de los propios o la exigencia de pasar cuentas, pueden interpretarse de otra manera. Se puede ver como el comportamiento típico y a la vez innovador de un campesino de Languedoc. El nuevo Martín quería permanecer allí, volver cada vez tras sus desplazamientos al lecho de Bertrand. El hecho de que exigiera las cuentas es un signo de lo cómodo que se sentía en su papel. Pero en su cabeza tenía que oír constantemente una voz, pero no una voz que le permitiera distanciarse y reinsertarse. Soy cristiano y estoy por encima de esto. O que le permitiera ser lúcido y sobrevivir. Soy vasco y este no es realmente mi país. Sino una voz avergonzada. No tengo un verdadero compromiso con ellos. Para Bertrand, que sabía la verdad, la mentira tenía otras consecuencias.
Bertrand había intentado construir su vida lo mejor que pudo, utilizando todos los recursos a su alcance y su imaginación de mujer. Pero también valoraba su honor y su virtud, y además, según declararía ella misma ante el tribunal, tenía temor de Dios. Aspiraba a vivir como buena esposa y madre de familia dentro de la sociedad aldeana. Quería que su hijo heredara. ¿La castigaría Dios por su mentira? Si su matrimonio no era más que una ficción, ella resultaba ser una esposa adúltera, objeto de escándalo ante su madre y las otras mujeres del pueblo. Su hija Bernard podía quedar manchada irremediablemente por el pecado de sus padres, como se decía que sucedía con todo hijo concebido en adulterio. Bertrand amaba al nuevo Martín, pero éste ya la había engañado una vez. ¿Por qué no podía volver a hacerlo? ¿Y qué pasaría si el otro Martin Guerre volvía? Durante todo el día después del encarcelamiento del nuevo Martín en Rieux, Bertrand tuvo que sufrir las presiones de su madre y de su padrastro, que llegaron a amenazarla con echarla de casa si no aceptaba formalmente las gestiones de Pierre. La mujer obstinada que había en ella calculaba y planeaba. Llevaría adelante el juicio contra el impostor, esperando perder el caso. Seguiría la estrategia que había elaborado de acuerdo con el nuevo Martín respecto a los testimonios, y esperaba que el juez sentenciaría que era realmente su marido. Pero debido a sus dudas y a los recientes acontecimientos, también tenía que estar preparada para ganar el caso, aunque las consecuencias fueran terribles para el nuevo Martín. Aquel día mandó ropa y dinero al prisionero de Rieux. Después del atardecer, dio su aprobación a las gestiones que Pierre Guerre había iniciado en su nombre y presentó una denuncia ante el juez de Rieux contra el hombre que había ocupado el lugar de Martin Guerre, su verdadero marido. Y bueno, aquí termina el capítulo 6, que se llamó Disputas, y para hacer una breve recapitulación, aquí ya se empieza a ver una pelea entre Martin Guerre, bueno, el falso Martin Guerre, Arnaud Dutil, que se está haciendo pasar por Martin Guerre, y su tío, Pierre Guerre. Entonces, lo que pasó fue que obviamente Martín, ya sintiéndose cómodo en este papel que está fingiendo, le pide cuentas a su tío. Le dice, a ver, en estos años que supuestamente estuve ausente, cuáles han sido mis ganancias, cuál va a ser mi herencia, o sea, todas las cuestiones ahí económicas. Y obviamente Pierre se indigna. No se sabe por qué se indigna, si por el hecho de que su sobrino, al cual según cuidó desde la infancia, le está pidiendo cuentas, o si por el contrario él está abusando como de ese poder que tiene y le está robando. Pero el chiste es que Pierre se enoja y empieza ahora sí como a sacar a flote esas dudas que tiene sobre su sobrino, si es o no es la persona que volvió. Entonces aquí ya empieza a haber como esta pelea entre ellos, porque dice, es que yo no recuerdo que mi sobrino haya sido así, hay acciones sospechosas que me hacen pensar que esta persona es un impostor. Y bueno, aquí lo que llama mucho la atención desde un punto de vista histórico es la participación de la comunidad, de esta sociedad aldeana. Como hay detalles tan mínimos, pero que son muy importantes, como por ejemplo del zapatero que dice, yo recuerdo que Martín tenía un tamaño de pie diferente al que recuerdo, como también hay aquí... además de estos detalles, una división también entre estas ideas, nuevamente entre católicos y entre protestantes, esta parte católica que puede estar del lado del tío y esta parte de protestantes que puede estar del lado del impostor de Martin Guerre, y esta ambivalencia en la que se encuentra Bertrand. Ella quiere pues defender al impostor, quiere defender a Arnaud Dutil porque se enamoró de él, porque le gusta este nuevo marido que tiene. Y al parecer, según las suposiciones de esta historiadora, dice que pudieron llegar como a un acuerdo para que al momento del juicio sus testimonios coincidan y pierda el caso el tío. Y pues de esta forma sentencian que efectivamente Martin Guerre es el verdadero, y pues ella se quede ya con esta persona de la que se enamoró.
Y bueno, aquí ya se va a poner lo interesante porque ella al final acepta las gestiones del tío, porque recordemos que Bertrand está viviendo en la casa de Pierre Guerre y dice, ok, voy a denunciar a mi propio esposo, voy a denunciar a Martin Guerre, pero está esperando con todo su corazón de que pierda el caso, de que el tío pierda el caso y sentencian que Arnaud Dutil es el verdadero Martin Guerre, para pues quedarse con él. Y bueno, el siguiente capítulo va a tratar del juicio que se va a llevar a cabo, del juicio de Rieux. Y aquí se va a ver otra vez esta participación de la sociedad aldeana, en donde, bueno, está una parte que está defendiendo al impostor, que dice sí, él es el verdadero Martin Guerre, y la otra parte, la parte del tío, que dice no, es un impostor, hay que castigarlo, etc. La parte de Bertrand y la parte del tío. Y bueno, pues ya veremos qué pasa en este juicio de Rieux.